tenemos que hablar de otra jornada de piquetes. De un piquete al otro. De un piquete al otro, exactamente. Y está con nosotros Ramiro Marra. Y lo invitamos a Ramiro Marra porque tiene un proyecto del que se ha venido hablando hace meses, muy particular, en torno a los piquetes, que son un problema para la circulación semanal, diríamos, casi diaria, en algunas semanas donde son muy frecuentes. Espera que venga Para el muchísimos 2023. trabajadores. Para muchísimos trabajadores. Ramiro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Otro día de caos y otro día en el que quienes se levantaron a las 5, 6, algún afortunado a las 7, ¿no? Porque acá hay gente que hace muchísimos sacrificios y esfuerzos para poder atravesar la ciudad y llegar a su trabajo, tuvo dificultades y volver también. Sí. Que ni siquiera tiene que haber, obviamente, los trabajadores que de esa hora son muy afectados. Hay derecho a la libre circulación. Sí, punto. Hagas lo que hagas. Sí, vayas a trabajar o vayas a cualquier lado. Sí. Y está muy bien lo que vos decías. Esta imagen, nosotros decimos, ¿cuándo es? No sabemos. Es de hoy, pero puede ser de cualquier día de los meses pasados. Y prepárense para el 2023. Y prepárense para el 2023. Ramiro Marra, ¿qué ves cuando ves esto? Primero, las sensaciones que tengo, que son las mismas que muchos argentinos. Porque esto no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, sino pasa en las principales ciudades del país. Y estamos cansados, tenemos bronca. O sea, es una cuestión de que es parte de nuestra cultura. Por más que haya turistas que le estén sacando fotos porque les llama la atención estos movimientos, nosotros los sufrimos. No lo podemos permitir más, porque bien Nicolás lo planteó recién. El artículo 14 de la Constitución Nacional habla de la libre circulación. No habla en ningún momento de cortes. Habrá un derecho a peticionar, pero el derecho a peticionar no es a costas de jorobar a otro. Y el artículo 294 del Código Penal hasta tiene una pena para esto. Entonces, Sí, más si son rutas nacionales o federales, ¿no? Sí, pero también se puede articular dentro de la ciudad de Buenos Aires y dentro de los otros distritos. Lamentablemente, los políticos terminan siendo cómplices. Se dejan extorsionar, pero el momento donde se sientan a hablar, como hizo la ministra de Desarrollo Social, es cómplice. ¿Y tu idea contemplaría una suerte de piquetódromo? O sea, como un lugar específico para hacer este tipo de manifestaciones. Es lo lógico es que todos tengamos, porque alguna vez he participado de alguna manifestación, pero mi objetivo no era molestar al otro, sino hacer un reclamo. Pero ¿qué pasa? Lo trato de hacer en un momento que no es un día hábil, en un horario pico. Es como decía recién una persona, es los miércoles, porque es el día que más gente está viniendo al centro. Es los jueves, no es más los viernes. En un momento era los viernes, antes de la prepandemia. Después ahora lo ponen en un momento donde joroban, donde lo hacen en medio de la 9 de julio, a propósito. Ahora, No lo hacen más en Plaza de Mayo, pues en Plaza de Mayo, que podría ser una especie de piquetódromo, no joroban tanto. Joroban más cortando la 9 de julio. A ver, vos recién decías, por más de que haya algún turista que le saque una foto para llevarse una postal de una verdadera rareza, porque quizás en su país tienen un aprecio profundo por el derecho a la libre circulación, ¿no? Algo que solo quizás no apreciamos tanto en la Argentina. Traías a colación eso y pensaba en un testimonio que pudo recabar Lorena Maciel en un gran trabajo que hizo durante la jornada de hoy. Habló con un hombre español que esto decía sobre las postales porteñas. Dale. Yo soy español, no sé de qué... Es español. Sí, ¿qué es esta protesta? Es que no lo sé. Ay, me cuesta explicarle, pero es una protesta de organizaciones sociales que están reclamando más planes. Esto para usted, que yo le estoy contando, ¿le es muy ajeno o en España también pasa esto, los cortes? También pasan los cortes. ¿Y piden planes sociales? También, porque el famoso paro. Ahora hay mucho paro, la inflación está subiendo. Allá las cifras son diferentes de acá. Y sí, claro, totalmente. Pero allá estamos llegando al 10%, que eso allá es... ¿Y la Argentina cómo le resulta a usted? ¿Muy barata? Sí. Le resulta barata. Al cambio de euros con... Imagínese, usted dice una barbaridad al 10, nosotros vamos a llegar a 90 o 100 anual. ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Qué barbaridad. En Madrid a mí me tocó ver alguna vez una movilización, porque también una protesta puede ser una movilización, ¿no? Claro. Inmediatamente atrás de la movilización iban hombres y mujeres limpiando y hasta una máquina. Se iba la columna y no quedaba ningún rastro atrás de ningún tipo de suciedad ni de nada, ¿no? En Madrid, en Buenos Aires, son dos realidades diferentes.
Ahora, Ramiro, líder de un movimiento social, digamos, transparente, un tipo que no está lucrando con los planes, te dice, pero si yo no hago esto, nadie me da pelota. Bueno, pero está lucrando con los planes entonces. No. Si se está haciendo esto es porque quiere más planes. Porque quiere más planes para administrarlo. Representa a gente que necesita comer. Está bien, pero ahí tenemos que empezar en la discusión de quién corresponde que administre los planes. Si movimientos sociales que cortan la calle o si se pueden dar de manera directa o a través de otro tipo de organismos. Pero no a través de organizaciones que ya hace más de 2 décadas que están cortando la calle. El señor claro, habla de cortes que él está acostumbrado a ver en Europa, como planteás vos, en Europa o en otros países desarrollados. El concepto es, vos podés hacer una manifestación mientras sea movilización, no podés hacer un acampe. Y menos podés tener una organización que se llama piqueteros. Ellos se llaman a sí mismos piqueteros, cuando el piquete es algo ilegal. No, y además el bloqueo de arterias neurálgicas, digamos. Acá el bloqueo es la forma de manifestación, no es una caminata. Digamos, el Exactamente, bloqueo es la te cortan el cruce de calles. Bueno, ahí te das cuenta de la mala intención, que no están haciendo una manifestación para que los vean. Porque claramente si se ponen enfrente, en la Plaza de Mayo, que no van a cortar tanto el tránsito, seguramente, o sea, lo que van a hacer es hacer que los vean, pero no molestar a otro. Ellos se basan en la extorsión. Voy a ser abogado del diablo. Cuando empezaron los piquetes, que los empezó Luis Delía y Juan Carlos Alderete, no había planes sociales. Y cortaron la ruta 3 en La Matanza y ahí recién, después de un tiempo, los medios fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Pero no había planes sociales. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué pasó? Esas organizaciones que cortaban la calle, que cortaban las rutas y las calles, fueron de manera extorsiva a conseguir planes sociales. Después los terminaban manejando. ¿Por qué? Porque hacían daño. Los políticos se dieron. A partir de ahí se construyeron todo este tipo de organizaciones. Que lo más triste es que están los que cortan la calle y están los que están dentro del gobierno. Que también son movimientos piqueteros. Sí, hay funcionarios Hay funcionarios que avalan los piquetes porque hicieron piquete mucho tiempo. Por más que hoy no sean los referentes que están cortando la calle, seguramente están en sintonía con los que sí cortan la calle. Sí, porque es parte de su negocio. Definitivamente, sí. Sí, igual muchas veces, y esto sucede mucho en las conversaciones off the record, cuando uno habla con funcionarios que tienen que gestionar estos hechos cuando suceden, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acá hay esto colisiona, para usar términos de Batakis, esto colisiona con el derecho a la libre circulación. Y lo que dicen es, sí, pero la sociedad argentina es bien ambivalente en cuanto a lo que demanda. Demanda que poder circular, demanda que se despejen los piquetes, pero después, si hay un operativo policial para despejar los piquetes, no avala el operativo policial para despejar, ¿no? Como que se genera esa ambivalencia. ¿Vos crees que hoy hay respaldo social para poner sobre la mesa esto? Por supuesto, porque yo no veo que la policía actúe. Entonces no puedo dar mi opinión. Hace 20 años que no actúa. Bueno, o sea, y hoy no hay armas letales, hay que recordar eso, claro, que no hay armas letales. Por ley que no lamentablemente hubo malas experiencias que todos recordamos y que estuvo mal la policía. Pero no por eso, ahora tengo que dejar que corte la calle, porque se aprendió de eso. Y se puede utilizar ahora la mano dura. Pero la mano dura, por supuesto, sin pasar los límites, como hizo la policía en el pasado. Ahora, es complicado con esa cantidad de gente. Porque no sé cuántos policías tienen que actuar. Realmente es un escenario complejo. No estoy diciendo que esté bien, que sea tan cotidiano. Pero, ¿cómo lo solucionás? Porque, ¿cuánta policía tenés que mandar ahí? La que sea. No puede ser, o sea, que haya gente que te tome la calle. No puede ser que en la Argentina nos acostumbremos que nos tomen las calles, que tomen los colegios, que tomen los terrenos, que tomen las empresas. Sí, no, eso porque hay alguien que no está actuando. Para algo está la policía. O sea, si tenemos que mandar a toda la policía de la Ciudad de Buenos Aires, Policía Federal y Policía de la Provincia, hay que mandarlos. Pero no podemos ceder porque son cantidad de gente que no podemos administrar. Después quiero preguntarte, Ramiro, ¿cuánto respaldo político encontrás en otras fuerzas, ¿no? Vos sos de La Libertad Avanza, pero ¿qué pasa en otras fuerzas, incluso de la oposición, con respecto a las ideas que querés impulsar? Y, por supuesto, Nico Wiñaski tiene información con respecto a la posición del gobierno nacional, ¿no? Porque mucho de esto nos hace poner la lupa sobre, bueno, qué pasa con la ciudad de Buenos Aires y demás, pero hay que hablar de qué está pensando el gobierno nacional frente a la conflictividad social. ¿Qué piensa de todo esto, Marra? Esta es la Argentina de las mafias sindicales, de los piqueteros, de los barra bravas. Y creo que recién dijiste una palabra que encaja bien, naturalizar. Está mal, no podemos naturalizarlo. Está mal y alguien que tiene que hacer algo. ¿Y quién tiene que hacer algo? Lo tiene que hacer la justicia, lo tiene que hacer la fuerza de seguridad y lo tiene que hacer la política.
Porque al fin y al cabo terminan siendo todos funcionales. Hay que ponerle un límite. Porque esto se repite constantemente. Y en diferentes ámbitos, no es que lo vemos solamente, digamos, en el ámbito sindical. Lo vemos en una cancha de fútbol, lo vemos en la calle, lo vemos hasta en los colegios. Te agrego una cosa. Yo recién dije Mario Seco, el intendente de Ensenada, que peleó contra el Pata Medina. Mario Seco está filmado, probado, y lo podemos pasar 200.000 veces, y está en juicio oral, que no se inicia, tomando la legislatura de la provincia de Buenos Aires, también a lo barra brava, echando a las autoridades y saltando en las bancas contra sus seguidores, con sus seguidores. ¿No? Entró la barra de Seco a la legislatura y la tomó. Parecido a lo que hace el Pata Medina, no tanto, pero es un intendente. Y tampoco, el juicio oral como que no empieza, no sé. Bueno, toda la historia de la falopa y las ambulancias de Mario Ishi. No, de verdad lo digo, y utilizo ese término porque era el término que utilizaba. Es que él hablaba de terminó quedando casi en el anecdotario de un video viral. Rivotril, claro. No, pero digo, hablo en serio, terminó quedando casi en el anecdotario de un video viral. Otro elemento más de lo que naturalizamos y de lo que nunca debiéramos naturalizar, ¿no? Alguien debiera decirnos qué pasó y qué explicación real, qué explicación coherente se dio al respecto. Él dijo, yo hablaba de Rivotril. Hoy hablé con una autoridad muy importante de la provincia de Buenos Aires. Estaba, sinceramente desahuciado. Y no es para quitar responsabilidades. Decía, esto ya no es una cuestión de seguridad, es una degradación total. Y hablando del caso de Blaquier, ¿no? ¿Por qué un chico de 16 años le dispara a una persona para robarse una moto que no sabe manejar? Porque inmediatamente se cayó de esa supermoto. 16 años. El chico que fue detenido, yo diría que para la justicia es el autor del hecho. Cuando cumplió los 16, hasta los 15 años, un joven en la provincia de Buenos Aires se comete delitos, después de los 16 se le borran de los antecedentes. Cumplió 16, a los 3 días se lo encontró robando un auto. Fue liberado. Al otro día lo encontraron de vuelta en otro auto robado. Y bueno, ahora está preso por supuestamente matar a Blaquier, yo diría con pruebas absolutamente rotundas. Esta es la Argentina que estamos viviendo, ¿no? A ver, le quiero pedir el cierre sobre todos estos temas que abrimos a Ramiro Marra. Lo llamamos para hablar del proyecto de los piquetes, pero te quiero pedir el cierre no solo en cuanto a lo que te preguntaba del respaldo político que ves que hay o no para discutir seriamente los cortes de las vías de circulación, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en general, ¿cuán viable ves la conversación política sobre esta Argentina que no podemos seguir naturalizando? Bueno, por un lado tenés los políticos que como ciudadanos también sufren esto. Pero después cuando hablan desde su lugar de político te dicen esto ya es parte del sistema. Y ese es el problema que nosotros siempre planteamos de La Libertad Avanza. Nosotros queremos romper el status quo. Nosotros venimos acá que las cosas se hagan de una manera diferente. Una de las cosas que nos planteamos es no tenemos miedo. Venimos y decimos, Pata Medina, no te tenemos miedo, podemos hablar de vos. Moyano, no te tenemos miedo. Beliboni, no te tenemos miedo. Y lo decimos con nombre y apellido. Porque no somos funcionales, no somos socios y no nos queremos sentar a hablar con ellos. No tenemos nada que hablar. La ministra de Desarrollo Social se sentó con Beliboni. ¿Por qué se sienta con un tipo que lo único que hace es amenazar? ¿Por qué arruina su gestión desde el principio? Si ya sabe que al resto de los ministros no le funcionó eso. Alguien le tiene que decir, con vos no nos sentamos. Y eso es lo que se está dando en la política y creo que se está dando un proceso de cambio de gente que venga a decir, no les tenemos miedo. Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos.